estamos de nuevo para una nueva jornada, creo que es la número 12 de la lectura de las columnas de Gustavo Petro y Gustavo Bolívar. Hoy va a moderar una chica muy inteligente, ustedes la han visto muy activa en las redes sociales, es Cielo Rusinque. Ella es abogada del externado y también es especialista en Derecho Constitucional y ahora está terminando un doctorado en Derecho Constitucional también en la Universidad de París. También es máster en Estudios Políticos. De modo que vamos a estar muy bien representadas aquí, las mujeres van a estar muy bien representadas y pues bueno, Cielo, te doy la palabra para que arranques a presentar este nuevo panel. Muchas gracias. Muy buenas noches, senadores Gustavo Petro y Gustavo Bolívar, y buenas noches a toda la audiencia que nos acompaña en el día de hoy. Es para mí un gran placer compartir este espacio con ustedes. Quisiera comenzar por felicitarlos por la constancia que desde el mes de junio, creo, han tenido para presentar estas columnas semanales, a pesar de tantas situaciones urgentes que sabemos tienen que atender en su calidad de senadores de la oposición en el contexto de la crisis democrática e institucional que atraviesa Colombia. Somos conscientes de la importante labor de control político que realizan con muchas dificultades ustedes los congresistas de cara al estado de emergencia decretado para hacer frente a la pandemia y de la particular concentración de poderes que a la postre se ha logrado consolidar en las últimas semanas, llegando a disparar las alarmas de organismos como Transparencia Internacional, que en un reciente informe conocido por toda la ciudadanía revelaba no solamente el ostensible desequilibrio de poderes a favor del presidente Duque, sino la inquietante falta de independencia de los organismos de control en Colombia. Sabemos además que el apresurado ritmo en el que transcurre la producción legislativa de excepción durante este estado de emergencia hacen que cada día surjan diversos temas de interés nacional que difícilmente se alcanzan a abordar con el rigor y el suficientemente debate democrático que los ciudadanos esperaríamos. En esta medida y estando espera que la audiencia se conecte, yo quisiera invitarlos de pronto en la primera parte a hacer, no sé si quieran tomar la palabra para referir antes de iniciar la lectura de sus columnas, referir algunos de los temas que al día de hoy pues, nos inquietan más en Colombia. Pienso básicamente en la campaña de persecución que se ha iniciado hacia periodistas de la talla de María Jimena Duzán, que casualmente publicó también una columna como muy en sintonía con la que hoy nos va a presentar el senador Petro, la campaña de persecución también iniciada contra el senador Cepeda, y cómo miran ustedes este panorama tan inquietante en este contexto referido de concentración de poderes, de abuso de poder, de gran crisis democrática, de desconfianza en las instituciones. Entonces no sé quién de ustedes quisiera comenzar para tratar un poquito como esos temas más inquietantes de la actualidad. Gustavo Francisco. Desde el movimiento animalista. Sí. ¿Quién empieza? A ustedes la palabra. Sí, ¿Quién quiere comenzar? De los últimos hechos. Arranquemos con Gustavo Petro. Bueno, pues yo creo que estamos viviendo unos momentos, a pesar de la pandemia, intensos desde el punto de vista político. Es básicamente el aprovechamiento de la pandemia, no para cambiar las cosas, que era lo que uno se imaginaba iba a producir un hecho tan rotundo como una pandemia a escala mundial con casi ya 1 millón de muertos y colocando al país entre los primeros 6, 7 países del mundo en contagios, lo cual demuestra que indudablemente toda la política desarrollada para contener la pandemia y para contener la crisis económica es un profundo fracaso. De los fracasos más grandes de la humanidad. Y sin embargo, lo que uno empieza a apreciar es lo contrario. A pesar de ese enorme fracaso económico y social vital, tenemos unos medios de comunicación que parece que salieron a relucir
en toda su faceta de legitimación del poder. Tenemos un incremento de la violencia a través de las masacres que, en mi opinión, tienen una razón de ser, una lógica, si se conjuga este tema con la concentración del poder público en manos del presidente actual, que en su más bajo nivel de popularidad termina concentrando todo el poder estatal. Y es, digamos, esta realidad se construye sobre la base de la ausencia del pueblo. Un pueblo metido en sus casas por obvias razones, tratando de defender su vida y la de su familia, o en el rebusque. 5 millones de personas que antes podían comer 3 veces al día, hoy no comen 3 veces al día, sino mucho menos. Es decir, un incremento del hambre, así de simple, del hambre. Datos del DANE, ¿no, Gustavo? No nuestros, del DANE. Sí, datos del DANE. 1.700.000 familias. Usted multiplica por el promedio y le da algo más de 5 millones de personas. De niñitos, de niñitas, de personas ancianas, de mujeres embarazadas. Habría ya que desagregar esa cifra, pero es una catástrofe social. Que no era, porque claro, los medios de comunicación empiezan a vender, no es que así es en el mundo, es que esto es lo que tocó, porque nadie se esperaba el virus, es más o menos el relato, y no es cierto. Incluso en datos de... Sí, yo creo que todo eso que tú refieres, sí. Sí, no, datos de la revista del Economista. Parece que tenemos una de las crisis económicas más profundas del mundo. Esto ameritaría y no solamente un análisis en la intelectualidad colombiana, en las personas que tienen instrumentos para el análisis, sino fundamentalmente una respuesta popular. Mientras el pueblo quede agredido, metido en sus casas o en el rebusque puro y simple, buscando comida, nos van a volver papilla. No solamente a nosotros, al pueblo. Porque la solución de la crisis pasa por la política, pasa por la presión, pasa por el cambio político. No pasa tanto por el rebusque. Ahí nos podemos quedar en el rebusque o dentro de la casa y no lograremos la transformación que se necesita para salir ya de este hueco en el que nos metieron. El hueco del hambre, el hueco de las masacres y la violencia, el hueco de la antidemocracia y el autoritarismo. Perfecto. Gustavo, no sé si tú, Gustavo Bolívar, quisiera referir algo al respecto. Yo, obviamente todos vamos a coincidir. Lo único que cambia es lo que pensamos de lo que está sucediendo allá dentro del poder. Yo pienso que ellos saben, por las encuestas, por la baja popularidad que tienen los líderes del Centro Democrático, que están jugándose sus últimos 2 años en el poder y van a querer arrasar con todo. Ellos saben que no vuelven al poder en muchos años, porque lo hicieron mal, porque se descararon, porque ha habido corrupción, porque se incrementó la violencia, porque no supieron interpretar las necesidades de la gente dentro de la pandemia, mintieron con la pandemia. 130 programas de más de 1 hora, el presidente mintiéndole a la gente, y eso hizo que la gente se relajara. Como resultado tenemos hoy que Colombia está a punto, estábamos unos poquitos infectados de llegar al 5º lugar mundial, después de Estados Unidos, Brasil, India, y creo que Sudáfrica vamos a ser el 5º país del mundo. Pero miren la población de esos países. Estados Unidos tiene 320, casi 330 millones de habitantes. China, por ejemplo, tiene 1.400 y tuvo 80 y pico mil de infectados, a pesar de que allá fue donde nació la pandemia. Y aquí Colombia, con 50 millones de habitantes, tenemos ya, vamos para 700.000, estamos en 600, deben estar llegando a 660. De los infectados eso sin contar el detectados. subregistro. Exacto, ¿el subregistro qué es? Los que no se han hecho nunca la prueba, porque la EPS nunca les prestó el servicio o porque sencillamente
se cansaron de esperar, tuvieron el coronavirus, pasaron los 14 días que dura la maduración del virus, se les pasó y ni siquiera se dieron cuenta, pero infectaron a mucha gente, porque ustedes saben que el 80% de las personas son asintomáticas. Entonces, el manejo es terrible. Ellos dicen que fue un manejo adecuado y el ministro de Salud hasta lo han aplaudido y le han dicho que le van a hacer monumentos. Es mentira. Este país es el quinto peor que ha manejado la pandemia, y es el país donde más muere gente hoy por millón de habitantes. O sea, los resultados hablan solos y no son resultados de Petro, ni míos, ni inventados. Están ahí. Y entonces ellos, en el desespero, porque todos los regímenes cuando están a punto de caer y todos los imperios cuando están a punto de caer y todas estas hegemonías cuando están a punto de caer, pues cometen muchas injusticias y cometen muchos abusos del desespero. Y ese es el peligro que tenemos en estos 2 años. Ellos van a cometer muchos abusos, ya los están cometiendo. Para eso el presidente de la República compró más tanquetas y más armas y más municiones no convencionales, incluso para el SMAT, porque saben lo que se les viene. Y es un estallido social. Ya ni siquiera convocado por las centrales obreras, autoconvocado por el hambre. Ese estallido social va porque va. Ojalá no pase a mayores, pero eso es lo que le espera a este gobierno. Y lo otro que le espera a este gobierno es una derrota estruendosa en las urnas en 2022. Ya tuvo una antesala el 27 de octubre, donde no pudieron ganar ni una capital de Colombia. Y eso ha empeorado más. O sea, hoy, si hubieran las elecciones, daríamos una muenda monumental, con el peligro que yo siempre cacareo todos los domingos, y es del fraude electoral, pero lo vamos a organizar para que esta vez no suceda. Eso es lo que yo pienso de lo que está pasando. Con la ayuda de un sector de la prensa, que además ya tomó partido ideológico, como no debería hacerlo un periodista, con la ayuda de ese sector, pues están haciendo que Iván Cepeda sea el malo, que el Lampón sea el magistrado Reyes, que los testigos falsos son los que hablan contra Uribe, pero no los que hablan contra Iván, etcétera. Y han logrado armar un relato muy peligroso de cómo lavarle la imagen, porque entonces ya parece que Uribe ya es el honorable, es el secuestrado, es la persona víctima de todos estos rufianes malísimos, y afortunadamente están estos medios para que la gente no crea en ese relato. Pero lo peligroso es que los medios de comunicación siguen con una penetración superior a las redes sociales. Me refiero a sitios donde no llegan las redes sociales, porque Antena de Televisión sí llega, digamos, como al 95-96% del país, pero el Internet no. Pero ahí seguimos avanzando, el Internet sigue avanzando, y yo creo que para entre 2 años los vamos a ver desarmado totalmente. Sí, yo creo que de acuerdo a lo que ustedes dicen, uno puede mirar, como siempre suele decirse, el vaso medio lleno, el vaso medio vacío, y podemos ver como esa paradoja entre un gobierno y entre un movimiento político que vemos que está en su ocaso, que ha perdido por completo el respaldo ciudadano. Lo vimos con esas marchas tan lánguidas que salieron a respaldar cuando se dictó la medida de aseguramiento en contra del presidente Uribe, y que se convocaron y se amenazó mucho con que, mejor dicho, iba a haber una gran crisis social en el país porque la gente iba a salir a las calles a protestar, y lo que vimos fue que fueron escasas 20 camionetas en 3 ciudades las que salieron a manifestar. Entonces, eso, digamos que uno puede ser optimista en el sentido que si vamos a hablar hace unos años, hace unos 15 años, cuando el uribismo estaba en los 86% de popularidad mantenida, creo que era la cifra, al día de hoy pues ya hay un rechazo social generalizado dentro de la ciudadanía como a esas prácticas, a esa corrupción, a esos grados extremos de violencia a la que ya se ha demostrado hemos llegado bajo el régimen que ha regresado a través de la figura de Iván Duque, del régimen uribista. Sin embargo, a pesar de ese ocaso que se materializa y que se ve y que es ostensible en la falta de respaldo popular, como ustedes bien lo demuestran, pues no podemos desconocer esa gran concentración de poder, no solamente en términos de poder de los sistemas de poderes públicos, sino también de poderes económicos, los poderes a través de los medios de comunicación, y que ejercen un poder que está lejos de ser menospreciable, que, como tú dices, Gustavo, a pesar de la existencia
existencia de medios alternativos y esas posibilidades que nos brindan las nuevas tecnologías para actuar en condiciones de mayor equidad frente a ese monopolio de la información que normalmente detentaban los medios tradicionales. Sin embargo, pues no es suficiente para hacer un verdadero contraequilibrio como de ese monopolio de la información que suele pasar a través de la radio, de la televisión, bueno, que llega a todos los rincones de Colombia. Yo quisiera de pronto ya, para comenzar, pienso que la columna de Gustavo Bolívar, titulada La verdadera Catalina, de Sin tetas no hay paraíso, refiere una problemática compleja, prioritaria y trascendente, de alguna manera mucho más específica que la que nos presenta hoy el senador Gustavo Petro, razón por la cual les propondría comenzar de pronto por la lectura de tu columna en primera medida, hacer los comentarios a ella y continuar después con la del senador Petro, si te parece. Sí, me parece muy bien. Arrancamos de una. Y comentamos porque es un tema que estábamos en hora de tratar, que es el tema de la desigualdad de género, del abuso contra la mujer, etc. Bueno, pues aquí la cuento, no necesito explicarla porque es un relato casi que en crónica y ahí se darán cuenta de la intención de la columna. Dice así: la verdadera Catalina de Sin tetas no hay paraíso. A raíz de varias entrevistas en las que sostuve que mi novela Sin tetas no hay paraíso se basaba en una historia de la vida real, durante años la gente me estuvo preguntando por la verdadera identidad de Catalina. Cuando la novela tuvo su boom en España, algunos medios sensacionalistas de ese país hasta me ofrecieron muy buenas sumas de dinero para que les consiguiera una entrevista con ella. Obviamente no accedí. El compromiso con ella fue el de nunca delatar su verdadera identidad. Fue tanto el sigilo con el que guardamos el secreto que un día antes del lanzamiento de la serie que produjo Caracol Televisión por allá en 2006, ella me dijo que estaba ansiosa viendo los promos, o sea, las promociones, y que se iba a sentar a verla con su madre, aunque ella no supiera que la serie estaba basada en la historia de su hija. Al día siguiente la llamé. Tenía curiosidad de saber cómo le habían parecido la serie y en especial su personaje. Me dijo que, en efecto, la había visto con su mamá y me soltó una anécdota que hasta el día de hoy conservo como uno de mis más fuertes argumentos para apostarle a la educación de este país. Me dijo que la mamá, al ver cómo los narcos humillaban a Catalina sin saber que era su propia hija, le había dicho, 2 puntos. Si ve, mamita, lo que les pasa a esas niñas por no estudiar, por no tener amor propio, por querer siempre la vida fácil. Lejos estaba la señora de imaginar que la protagonista de la serie era su propia hija. Pero lo más triste de la conversación fue la parte donde la verdadera Catalina me dijo: si mi mamá me hubiera dicho esto hace 5 años, no sé, a lo mejor no me voy por ese camino. ¿Y por qué no se lo dijo a tiempo? Porque a los padres en los sectores más vulnerables de la sociedad, culturalmente les cuesta mucho abordar el tema. No tienen la preparación, no se sienten seguros. Por eso aprovechan las series, las películas, para iniciar esas conversaciones embarazosas. Ese día me convencí de que las series promueven algunas veces un diálogo nacional y familiar sobre la herencia que nos dejan los narcotraficantes y los políticos corruptos, cuál es la de que hay que enriquecerse rápido y de manera fácil. Pues bien, con el tiempo también empecé a recibir correos de muchas chicas que me contaban historias personales muy parecidas a la de Catalina, y comprendí entonces que en este país descompuesto por la politiquería, la corrupción y el narcotráfico proliferan las Catalinas. Hay muchísimas, no se imaginan cuántas. La última se me apareció esta semana a partirme el corazón con una historia que ni la mente de un libretista de los más retorcidos podría concebir. Transcribo a continuación esta dura charla que sostuvimos por mensajes privados de Twitter y que retrata este tristísimo país, descompuesto hasta los tuétanos por una clase política mafiosa que nos condujo al abismo de la pobreza, la desigualdad y la violencia. No toqué una coma de la conversación, ni en su estilo, ni en su ortografía, ni en su escritura, salvo que le cambié el nombre a mi interlocutora por el de Catalina. La conversación es la siguiente. Catalina: hola Gustavo, anoche estuve viendo la lectura de sus columnas con Gustavo Petro y quiero agradecerle por todo lo que están haciendo por el país, por ser la voz de tantos de nosotros los menos afortunados, los que nos sentimos solos y desolados.
Los acontecimientos de las últimas semanas me han generado una angustia enorme y me han despertado esos recuerdos del pasado que en algún momento quise difundir en mi inconsciente con la ilusión de olvidar para poder soportar la vida. Soy una mujer que ha vivido la cruenta realidad de la violencia en todo su esplendor, pues nací en Manizales y a la edad de 7 años mis padres nos trajeron a vivir a Bello, Antioquia, a mis 3 hermanos y a mí, decisión muy desafortunada que trajo consecuencias devastadoras a mi vida y la de mis hermanos. Crecimos en medio de balas, muertos, gritos de madres destrozadas al ver a sus hijos tirados en la calle sin vida. Vi cómo asesinaban a mi mejor amigo, a mi primer novio, a mis compañeros a la salida del colegio. En ese tiempo, finales de los 80s, principios de los 90s, no era de extrañarse que un día estuvieras con tu compañero de estudio en un salón de clases y al día o a la semana siguiente verlo en las noticias nacionales, muerto o capturado por haber asesinado a un juez, a un ministro, un militar o a un procurador. En Envigado se fraguaban los crímenes. Las bandas de las comunas pobres de Medellín y Bello ejecutaban los dictámenes que el patrón trazaba para ellas. Cuando llegué a mi época de juventud tenía normalizada la violencia. La muerte violenta para mí ya era un fenómeno normal, parte de la cotidianidad y no era asunto del cual preocuparse. Pasé de llorar los muertos a justificarlos. Comencé a asistir a fiestas de los grandes capos y a involucrarme sentimentalmente con paramilitares. Pero ¿qué se podía esperar también de una joven adolescente que creció en un contexto como este, proveniente de una familia disfuncional, un padre borracho, abusador y con 0 oportunidades? Escribiendo esta línea siento un nudo grande en la garganta. Esta es la parte de mi historia que más me duele, esa falta de oportunidades, esas puertas que se me cerraron cuando las toqué con esperanzas de un futuro mejor. Mis sueños de estudiar Derecho, ser la mejor abogada del país y salir adelante se fueron desvaneciendo cuando fui a aplicar a una beca por el fondo de EPM, de Empresas Públicas Municipales de Medellín, y me dijeron que no podía porque no era habitante de Medellín. Yo no era ni de aquí ni de allá. También fui al ICETEX a pedir un préstamo para mis estudios y me solicitaron tantos documentos que para mí fue imposible reunirlos. Busqué empleo, pero con el salario tan irrisorio que me ganaba, no me alcanzaba ni para los gastos básicos. Así fue como con el tiempo y con la ayuda de una amiga terminé ejerciendo el trabajo sexual. Me convertí en una muñeca de la mafia sin darme cuenta. Aunque para decir verdad no me quejo. Gracias a este trabajo pude estudiar mi carrera de Derecho, soy abogada y psicóloga y he podido tener una vida digna. Pero en mi cabeza aún no deja de retumbar aquella pregunta. ¿Qué habría sido de mi vida si al menos hubiera tenido una, lo pone en mayúsculas, sola oportunidad? Una sola oportunidad. Tantas preguntas y tantas respuestas, tanto dolor y tan poco consuelo. Te cuento que siento mucha angustia de solo pensar que haya alguna posibilidad de que la mafia paisa al mando de Uribe vuelva a poner presidente y que esta horrible noche no cese. Me preocupa que se nos encarame a la presidencia este señor exalcalde de Medellín, que es un tanto parecido al Matarife, pero más loco e impulsivo. Este señor tiene demasiado poder y apoyo en el bajo mundo, gracias a sus falsos positivos de capturas pactadas con los narcos para blanquearles la hoja de vida a cambio de ganarse créditos y demostrar eficacia en la lucha contra la criminalidad. Tan terrible es la cosa que muchos de ellos ya han salido silenciosamente a la calle y están de nuevo en sus actividades delictivas como si nada. Capos que conozco, fui amiga de ellos y los he visto delinquiendo durante más de 20 años, pagaron penas de mentiras con los pactos hechos durante esa alcaldía. Un día le cuento que políticos y políticas tienen vínculos con los paras de Bello a través de los Suárez, gente de alto nivel en el gobierno, sobre todo una señora que vive diciendo que es honesta y que no tiene la culpa de lo que hagan los demás. Colombia, Medellín, Bello son un dolor profundo e incesante. Gustavo, valoro mucho la gallardía con la que están enfrentando este aparato criminal que lleva décadas desangrando el país. Sepan que cuentan con mi voto y en lo posible haré pedagogía en la industria del modelaje webcam y con más trabajadoras sexuales para que otras mujeres como yo se nos unan a esta causa. Al cambio que merecemos, el renacer de una nueva Colombia, equitativa, justa, productiva, educada, compasiva, competitiva y en paz. Un abrazo. Esto me lo escribió el 25 de agosto a la 1:19 de la mañana. Creo que fue hace una semana.
Gustavo Bolívar le respondo, no sabe cuánto me duelen estas palabras que acabo de leer, me hace un nudo de impotencia en la garganta. No sé si nos dejen llegar, pero si lo podemos hacer, sepan que esa Colombia sin oportunidades está inserta en nuestros corazones y para ustedes será nuestro mayor esfuerzo. Lamento mucho tu pasado, tu destino, pero celebro tu presente, aún con ganas de luchar. Ojalá me permitieras publicar este mensaje, que muchos lo conozcan. Le escribí el miércoles a las 2:14 p.m. Ella me responde ese mismo día a las 11:51 p.m. Hola Gustavo, gracias por responder mi mensaje. Claro que sí lo puedes publicar, pero me gustaría omitir la parte en la que hablo del exalcalde. Aún tengo lazos de amistad con algunos miembros de la oficina y podría ser riesgoso para mí. Por otra parte, agradezco tus palabras y por supuesto que seguiré luchando para que logremos ese cambio que tanto anhelamos. Usted y Gustavo Petro me han devuelto la fe y me han inspirado mucho. Gracias por tanto. Le digo que bueno, Catalina, y si lo ponemos, ¿habrá problema? Me gustaría que ese relato fuera en mi columna el domingo. Obvio, protejo tu nombre y foto. Me responde el jueves a las 2:22 a.m. Gustavo, si mantienes secreta mi identidad, no hay ningún problema. Ahí fue donde aceptó que pusiera la columna tal como ella me escribió. Le digo, listo, gracias. Sigo con mi columna, que ya se va a acabar. Me dijo que esto no era ni el 10% de lo que había sufrido en esta vida, por ser mujer, por ser pobre, por vivir en un entorno pesado, por vivir en Colombia, como si hubiera cambiado su vida. ¿Cómo hubiera cambiado su vida si en vez de nacer en este platanal hubiese nacido en Suecia? ¿Cómo hubiera cambiado su suerte si en vez de pobres sus padres hubieran sido ricos? ¿Cómo hubiera sido su futuro si en vez de padres sin oportunidades hubiera tenido padres cultos? Y si en vez de llevarla a Bello, la hubieran llevado a una ciudad menos difícil. En fin, ya no hay tiempo de llorar. Esta es la Colombia que nos ha heredado esa recua malvada de politiqueros que siempre pensaron solo en su bienestar, en sus bolsillos, en sus negocios, en sus privilegios, en sus fortunas, en sus negociados. Esos políticos abusadores que con tantas injusticias violentaron a Colombia y la convirtieron en un infierno de cuyas llamas brota sangre. Por eso van a perder las elecciones. Por eso hoy Colombia los aborrece. Por eso pasarán a la historia como escorias humanas. Parte el alma que no es la única Catalina. Saber que no es la única Catalina. Que son miles y quizás millones las mujeres abusadas por una sociedad indolente, por los propios gobernantes, por los narcos, por sus propios padres. Una violencia de género de nunca acabar. Un ser humilladas, un crecer descalzas a la vida, un estrellarse contra el mundo sin casco, un llegar a la adultez sin esperanza. De verdad que dan ganas de cometer locuras. Sin palabras. Como dijo una noche César Augusto Londoño a raíz de la muerte de Jaime Garzón, país de mierda. La columna desgarra el alma, esta columna, ahí me ha escrito mucha gente que ha llorado, pero la verdad no pude publicar otras cosas que me dijo muy duras. Ahí está para que la comentemos con el tocayo, Celita. Pues apreciado Gustavo, yo tengo que reconocer que no pude evitar tampoco el llanto al leer este relato espontáneo, sobrecogedor y tan revelador de la realidad de muchas mujeres en Colombia que escogiste publicar el día de hoy. Quisiera resaltar la admiración que me despierta constatar que a pesar de estar sumergido entre las ocupaciones propias de tu cargo como senador y ser una figura pública tan mediática y solicitada, te tomas el tiempo de escuchar y leer y responder a quienes han acompañado tu proceso político. Esto pues considero no es una cualidad propia de una mayoría de los elegidos, a pesar de que a mi juicio procurar un diálogo con sus electores debería ser un ejercicio continuo, permanente y no un formalismo más dentro de una agenda inminentemente electoral o limitado a los tiempos que anteceden las elecciones. Dicho esto, creo que el relato que constituye la base de tu columna no solamente refleja la realidad de muchas mujeres colombianas, sino las fallas sistémicas y algunos de los principales estragos que en el contexto de lo que muchos han denominado una narcodemocracia han implicado en un costo inhumano y desalentador principalmente para las mujeres provenientes de los sectores sociales más vulnerables.
el testimonio que bajo el anonimato tú nos presentas pone sobre la mesa temas complejos y prioritarios como el de las implicaciones de la cultura del narcotráfico en contextos sociales como el colombiano para las mujeres y en qué medida esta narcocultura incrustada en nuestro imaginario ha permitido normalizar de manera abrumadora el sometimiento, la explotación, la discriminación, el abuso, la subestimación y la cosificación de la mujer, convirtiéndola en otro de los bienes comercializables dentro de esa cultura en la que todo puede ser comprado. Esto ante el silencio cómplice de algunos, la indiferencia o insensibilidad quizás por ignorancia, como tú refieres, de otros y el sentimiento de impotencia de otros tantos. Tanto el relato anecdótico que refieres de Catalina, protagonista de tu novela, como del conmovedor relato de la mujer que hoy nos presentas y las reflexiones que a partir de ellos elaboras, aparecen sugeridos como principal responsable de esas trágicas realidades o principal responsable de la clase política gobernante, que apoyada complacientemente las mafias que allí son denunciadas se han beneficiado y apoyado en buena medida en este sistema clandestino para procurar su perpetuación en el poder de manera sistemática. En tu escrito sugieres dos cosas que me parecen relevantes. Por una parte, que a pesar de las críticas y la polémica que suelen despertar en ciertos sectores de la sociedad colombiana, el abordaje de estas problemáticas a partir de novelas literarias o series de televisión que suelen peyorativamente denominarse narconovelas, ellas son sin embargo una manera idónea o si se quiere eficaz para que en sectores desfavorecidos donde no se tiene el nivel de educación necesario para poder dimensionar las causas y la manera de poder enfrentar esas prácticas de explotación y de abuso de las mujeres en condiciones de vulnerabilidad se puedan tratar o al menos posibilitar un diálogo en torno a ellas, como tú lo citas bien en la anécdota de Catalina. Por otra parte, el papel preponderante de la educación, que a partir de una conversación anecdótica que refieres con la protagonista de tu novela, Sin tetas no hay paraíso, consideras constituye una de las principales apuestas de una agenda política que pretenda contrarrestar este flagelo de los abusos y la discriminación contra las mujeres. Quisiera entonces que profundizaras de pronto un poco más en el sentido que tienen para ti estas dos ideas que yo creo son principales dentro de tu reflexión a partir de estos relatos. Si quieres, me gustaría escuchar la opinión de Gustavo sobre la columna y al final yo hago eso. Respondo a las dos preguntas antes de pasar a la lectura de Gustavo. Perfecto. Gracias. Bueno, gracias. Yo me vi la serie, no me leí el libro, vi la serie. Realmente, digamos, lo que es la cultura narco en un momento de la historia de Colombia. El impacto sobre los seres comunes y corrientes, sobre los seres que siendo humildes, pues habitaban los barrios populares en las ciudades de la zona cafetera, de Antioquia, del Valle del Cauca, e incluso en Bogotá, donde fue la geografía más intensa de ese tipo de cultura, llamémosla así. Pero me surgen varias inquietudes. Yo siendo alcalde de Bogotá, hice pues un instrumento ahí que trataba como de entregarle la administración y las decisiones públicas a la misma ciudadanía. Le llamamos a eso los cabildos. Hicimos varios sobre dónde hacer las carreteras, las calles, dónde pavimentar, dónde arreglar con los recursos que teníamos y en un desastre allí. Hice uno que me impactó muchísimo, que fue el de trabajadores, de habitantes de la calle, ahí junto en la calle que después se llamó el Bronx. Los escuchamos. Ellos fueron construyendo a partir de ese cabildo su política pública, que tratamos de volver realidad. Después recibieron un golpe del Estado total, profundo. Hoy muchos de ellos murieron del virus en las calles de la ciudad de Bogotá. Y uno de esos cabildos fue con las trabajadoras sexuales. Entonces,
el cabildo, lamentablemente no quedó evidencia fílmica de ello, solo mis palabras, porque los trabajadores oficiales, los empleados públicos de prensa de la alcaldía, tenían como costumbre pues solo grabar la cara del alcalde y el alcalde para acá y el alcalde para allá y lo que hablara, etcétera. Eran centenares de fotos que uno le tomaba caminando, pero nunca volteaban la cámara y la cámara de fotografiar y la de filmar hacia la gente, que era la gracia, lo que decía la gente. A ese cabildo llegaron unas 300 mujeres, jóvenes, no tan jóvenes, a expresarse. Y recuerdo yo la incomodidad de mis funcionarios, de los secretarios que me acompañaban en ese momento. Digamos, no, se sentían interpelados porque obviamente las intervenciones eran muy críticas. Era como una especie de catarsis. Era la primera vez que un Estado estaba al frente de ellas, que no fuese la policía, que era lo único que podían ver. Y entonces trataban como de expresar todo ese acumulado hacia afuera y aparecía como una reunión muy crítica y los funcionarios pues muy molestos, muy incómodos, porque estaban recibiendo críticas que además me parecía que eran absolutamente justas. Y el tema fue que ahí encontré una enorme cantidad de mujeres con una gran capacidad de liderazgo, de inteligencia allí. Pues habíamos configurado una Secretaría de la Mujer en virtud de toda esta presión de los movimientos feministas. Yo tenía mucha desconfianza de eso, porque me parecía que la política tenía que ser transversal. Y le di la función a la Secretaría de la Mujer de priorizar a la mujer que estuviera en el trabajo sexual, sobre todo la de ya de edad, mayores de 30 años, etcétera. Y no pudimos mucho, porque en todas partes era, digamos, negarle el Estado a la gente, negarle el Estado a la gente en vulnerabilidad, negarle el Estado a la mujer, y sobre todo a la mujer que estaba en esas condiciones, que no es como se la imagina el hombre. Al final yo llegué a la conclusión que creo que es lo que pinta la columna de Gustavo Bolívar, que era un problema de oportunidades, simplemente de oportunidades. En el imaginario popular masculino, fundamentalmente, se construye la idea que es que eso es por el goce, por el placer, por la sinvergüencería, no sé qué, no, es simple y pura falta de oportunidades. En general, una muchacha que queda embarazada, incluso sin terminar su colegio, porque ven, porque se han hecho a la idea que no hay universidad que la esté esperando, que no es posible entrar. Y tiene toda la razón, en su gran mayoría, pues no hay universidad. Y entonces creen que el matrimonio podría ser una alternativa muy prematura, pero forjar el hogar, etcétera. Y el muchacho lo que hace es huir porque también está en una circunstancia en donde no se siente capaz de criar un hijo, etcétera. Sale fugado, incluso por su propio machismo, abandona su responsabilidad y quedan unas mujeres solas, jóvenes, con hijos y pobres. Y cuando hice un conteo en Bogotá, alguien tenía una estadística, no sé si era cierta o no, decían que así en esa condición había 500,000 mujeres en solo la ciudad de Bogotá. Imagínense toda Colombia. Y allí, pues, digamos, una parte termina desesperada por criar los hijos, buscando la posibilidad del dinero, a veces del dinero fácil, que no es fácil, que termina siendo una pura burbuja, un suicidio casi vital. Los niños por allí relativamente abandonados. Bueno, unas circunstancias que explican
en buena parte la violencia que vivimos nosotros, el tipo de sociedad que tenemos. Los gringos dicen que si los niños, los bebés son criados en sus primeros 5 años al menos en medio del afecto, nunca serán criminales. Esa es la mejor política de seguridad que puede existir. Y en Colombia lo que estamos es construyendo la criminalidad. Hay una construcción social de la violencia. ¿Qué hemos hecho con las mujeres de Colombia al negarles las oportunidades de la vida? El simple hecho de que una muchacha en cualquier parte del país pueda ingresar a una universidad, que es una política pública relativamente fácil, porque implica priorizar un billete del presupuesto bastante grueso, pero que tenemos 14 billones de pesos al año para ampliar las universidades públicas, contratar profesores, hacer sedes, y entonces se abren, a volverla gratuita. Entonces se abren las puertas de la educación superior a la juventud. Y esa muchacha en el colegio ve que hay una alternativa. Claro que le mostrarán, sobre todo la televisión juega un papel muy negativo porque le va transmitiendo la imagen del tipo de mujer exitosa, que es mentira, lo mismo que al hombre. Entonces el que va en el Ferrari, siempre manejando el hombre con la rubia al lado y la rubia delgada y las gafas de no sé qué, y esa imagen pues se convierte como en una búsqueda de hombres y mujeres jóvenes que resulta que no existen. Pero realmente el problema central no está en los mensajes culturales que se ven por la televisión al final, sino en la falta de oportunidades reales que hay en la sociedad. Y ese es un tema que a mí me parece que está en el centro de todo eso. Un joven que manejaba la moto, que disparaba, que apretaba el gatillo contra un desconocido solo porque le pagaban, como pinta bien la novela de Gustavo Bolívar, o la jovencita que se ponía un poco de plástico para atraer al traqueto del barrio. Y allí iban quedando las vidas destrozadas, muchas veces asesinadas. Pura falta de oportunidad. Algo que hay que hacer en Colombia para nuestra juventud, para toda esa niñez que va creciendo, es la universidad pública y gratuita para toda la juventud, con la certeza de que si bien no se van a eliminar todos los problemas, vamos a eliminar unos fundamentales. Y es que una joven pueda tener la certeza de que en su país se le abren sus puertas. Puede que se equivoquen decisiones como todos, pero el simple hecho de que en su propio país se le pueden abrir las puertas de la vida es el mensaje esencial que nos separaría, estoy absolutamente convencido, de estas décadas macabras de violencia y destrucción, como en hogueras, como en la vieja Santa Inquisición, en hogueras del ser humano en Colombia. Responder entonces a las dos reflexiones, Gustavo, o... Sí, una reflexión final. Pues obviamente yo, antes de escribir este libro, hice una investigación muy grande sobre el fenómeno, que empezó realmente con una charla personal con la verdadera Catalina en la ciudad de Pereira, porque estábamos visitando estábamos haciendo una gira con los actores de Pandilla, Guerra y Paz, que era una serie que yo hacía en esa época, en 2005, pero eso fue como en 2002, 2003, esa visita a Pereira, y a mí se me acerca la niña que es Catalina, como de 14 o 15 años, a decirme que ella quiere entrar a televisión y que qué tiene que hacer. Entonces yo le digo que ella tiene que estudiar para prepararse, para poder ganar un casting, y me dice, no, yo no quiero estudiar porque el estudio no sirve para nada. Entonces, imagínate, cuando una niña a esa edad le dice a uno eso, uno enseguida siente que ahí hay un síntoma de enfermedad de la sociedad. Porque una niña, una joven está diciendo que el estudio no sirve para nada, pero la sorpresa mía, cuando empiezo a indagar en
las razones, es darme cuenta que la niña tiene razón. Que en un mundo de estereotipos, en un mundo esnovista y en una Colombia facilista, donde la gente quiere enriquecerse muy rápido y muy fácil, pues es mejor invertir en unas tetas que en una universidad. Le va mejor a una mujer bonita, bien arreglada, con unas tetas postizas, que a una que estudie en la universidad. Estoy diciendo en ese momento, ojalá esas cosas hayan cambiado, yo no he hecho estudios sobre eso en este momento. Y le pregunto por qué cree eso. Me dice, porque mi hermana terminó el bachillerato, ella estaba como en octavo por ahí, y está de mesera en un restaurante. En cambio, las niñas de mi colegio que se han retirado de estudiar, hoy ya tienen su moto, ya tienen buenos relojes, buena ropa, etcétera. O sea, ya estaban con los traquetos, ya se estaban yendo y a ella le parecía que esa era una puerta. Por eso yo decía, sin teta no hay paraíso. Ese paraíso que les abrió la oportunidad de la operación estética. Y eso era algo terrible. Y entonces, lo que uno ve con todo dolor es que esa generación, por lo menos de comienzos de los años 2000 y finales del 90, o entonces prácticamente esa generación de niñas estuvo atrapada en ese entorno del mafioso que contaba su éxito no en kilos de cocaína exportada, ni en dinero o cantidad de dinero, sino en cuántas mujeres podrían tener, porque en últimas llegué a una conclusión un poquito trivial, pero una noche filosofando sobre el tema dije, ¿por qué una persona es traqueta? ¿Por qué un tipo arriesga su vida sabiendo que tiene una vida efímera? Porque la vida del traqueto realmente es efímera. Pues Pablo Escobar murió a los 43 años, la mayoría de capos, ninguno llegó a los 50, y los que pudieron pasar de los 50 pues son los Rodríguez Orejuela, que terminaron pagando penas larguísimas y todavía están presos en los Estados Unidos en celdas muy pequeñas, sin ver el sol, sino una vez a la semana, etcétera. O sea, ningún capo la hizo, lo que yo quiero decir, y por eso las novelas no hacen apología al delito. No hay ninguna novela, ni mía ni de mis colegas, que muestre un capo que llega a los 80 años con una hacienda llena de uvas y con muchos nietos y sin problemas jurídicos. Eso nunca ha pasado. Ningún capo la ha hecho, realmente, ninguno. Todos o muertos o extraditados o arrastrando a su familia a terribles tragedias, etcétera. Ese es el destino del narcotraficante. Pero arrastraron a la mujer. Entonces, también aparecieron muchas modelos y actrices asesinadas porque los estaban acompañando en el momento. Y ese es el drama. Por eso esta columna me llamó tanto la atención, porque me faltaba esa parte. Yo ya tenía la parte de que la niña no quería estudiar porque el espejo le mostraba eso, pero no me faltaba la parte de la mujer que me decía, yo quise ser abogada, pero fui a por una beca y me la negaron. Después fui al ICETEX y pidieron tantas cosas, ¿no? Porque le piden fiador al niño, a la niña, le piden fiadores y le prestan, no le dan para estudiar. Pero si va al portentado a pedir agroingreso seguro, le regalan, regalado. O sea, ni un papel, simplemente, ¿cuántos son? No, que tenemos una finca, no, pártanla en 4 y les doy 4 subsidios. Subsidios a los más ricos de Colombia. Subsidios al más rico de Colombia. Dentro de ese agroingreso seguro estaban los ingenios que son hoy dos de los más ricos de Colombia, Sarmiento y Ardila. Subsidios a los políticos que tienen mucha plata, además la mayoría proveniente de la corrupción. Subsidios a narcos y a terratenientes. Y la niña que fue a pedir para estudiar, le piden fiadores y le cobran intereses. No me joda. ¿Qué país es este? O sea, no, eso no puede, eso no tiene cabeza, eso no puede ser. Eso tiene que cambiar. Y ahí esa es la parte que me faltaba y fue la parte que me enamoró de esa columna de ella, decir que ella sí quiso ser, pero no la dejaron, no le dieron la oportunidad. En fin, creo que el tema da para largo, pero sí es una bofetada, una sociedad que ha cosificado a la mujer, como tú decías, y que ha normalizado eso, que la mujer es el objeto sexual. Yo, por ejemplo, soy de una ciudad de Girardot donde las niñas no tienen otra oportunidad que el turismo sexual. Y a mí me duele verlos, me digo, uy, voy para Girardot porque es que tengo unas peladitas y voy para Girardot porque tal. Pero aquí una cosa que yo te decía esta tarde de cielo cuando conversamos, no es solamente el narco, ojo, eso es aquí todo el mundo, los militares con prepagos, los
De acuerdo. los industriales, empresarios grandes se vienen aquí a conseguir peladita a pagarle 50, 100 mil pesos, lo que sea. O sea, es todo el mundo. O sea, es la mujer objeto. Y no podemos pensar que es que la niñita le gusta ni que tiene la vida alegre. No, eso no, a mí no me cabe en la cabeza eso. Puede que haya alguna que sí, pero el grueso de la mujer es porque no tienen oportunidades, porque el país se las niega. Punto. Las oportunidades y los privilegios son para la clase pudiente y ya lo he demostrado a través de infinidad de subsidios, de baldíos, etcétera. Ese país se lo reparten los ricos y para el pobre no queda sino o putiese para la niña o vuélvase sicario para el niño, y los pocos que pueden entrar a la educación superior marchando cada año para que no se les caigan las universidades, para que les den matrícula cero en esta pandemia, pero no. Primero está Bianca, primero está el terrateniente, primero está el narcotraficante, primero está el banquero. Y eso es lo que vamos a cambiar. Yo, la verdad, escuchándolos a ustedes dos, aunque comparto la prioridad, que además es conocida dentro del progresismo, el acceso a una educación universal como una manera finalmente que permitiría que permitiría como contrarrestar como todas estas condiciones de vulnerabilidad que no permiten verdaderas garantías de equidad para la mujer en razón a lo que Gustavo nos decía como una falta de oportunidades. Sin embargo, yo diría que pensar en el simple acceso universal de la educación no necesariamente puede representar una transformación de unos imaginarios que creo yo que están muy incrustados en sociedades como la nuestra, permeadas por esa cultura del narcotráfico y que a mi juicio no solamente se ve reflejada en esos sectores vulnerables, sino también a diferentes escalas de la sociedad, de la sociedad y a las diferentes clases sociales. Yo quisiera, de hecho, resaltar que esa problemática que Gustavo Bolívar nos presenta dentro de esa particularidad de esos sectores más vulnerables también ha sabido permear distintas proporciones en la sociedad. Pues aunque es cierto que a mayor nivel social y mayor capital educativo y cultural, la mujer se encuentra en mejores condiciones para poder resistir a esos diversos tipos de abusos, nada las mantiene a salvo de toda una serie de prácticas de ostensible violencia de género en los diferentes ámbitos. Y eso también me hace pensar dentro de esa sociedad machista, clasista y discriminante a la que nos hemos acostumbrado y en la que los abusos de poder masculino se presentan más allá de las clases sociales, y pienso inmediatamente en casos que han sido muy conocidos en Colombia y como que han causado gran estupor, como el de Claudia Morales, por ejemplo, el reciente informe que en la Corte Constitucional reflejaba los abusos que a nivel de una corporación, además estamos hablando de lo que esto representa, de un organismo que se supone que en el que se trabaja para la protección de el máximo órgano de protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, se presentaban estos casos de abuso y de violencia de género contra las mujeres. Entonces yo diría que comparto con ustedes la necesidad de, por ejemplo, del acceso a una educación, pero una educación también creo yo con una perspectiva y un enfoque de género que permita transformar todos esos imaginarios tan incrustados en nuestra sociedad muy machista, y también no limitar precisamente como esas prácticas y esos abusos a una cuestión de simplemente las mujeres que están en una situación de vulnerabilidad, porque es sabido que esas prácticas y esos abusos y esa violencia de género se ve más allá de las posiciones sociales que ocupe la mujer dentro de sociedades como la colombiana. Listo. Yo creo que es un debate que hay que seguir dando. Da para largo, sí. Y pasemos entonces a la lectura de la columna. Ya tenemos más de 5.000 conectados en este momento en todas me estaba diciendo Celso. Les pido el favor que compartan para que más gente vea estas verdades que no se ven en los medios de comunicación. Pero antes de leer mi columna, yo quería todavía una apreciación al tema. Sí, claro. Catalina y la novela que se hace sobre ella, que yo no sabía que era una persona de la vida real, que recuerda expresarse, digamos, a través de nuestras columnas. Está en la zona cafetera, en lo que llamábamos la zona cafetera, Pereira. No es gratuito. Fue el viejo Caldas, como se le denomina, fue la región
más rica de Colombia. Era el café. De eso vivimos durante todo el siglo XX. Era una población pues semiagraria, democrática en el sentido de que no eran latifundios, productores de café ni nada por el estilo, sino pequeñas parcelas, 20, 30 hectáreas eran los que más tenían. Un campesinado granjero, como yo le denomino, relativamente, digamos, de buen vivir, una región que logró avances en términos de indicadores sociales, etcétera, y de pronto, nuestra oligarquía, esa clase política que dirige el país, decidió acabar con el café. Por allá se trajo todo ese discurso neoliberal, porque teníamos una cosa que se llamaba el Pacto Cafetero con Brasil y algunos otros países para proteger el precio del café y por tanto los ingresos de los cafeteros. Y no, pues decidieron que era mejor el libre mercado, que qué pactos ni qué 8 cuartos, y se desplomó el precio realmente, sobre todo al productor. Y el café perdió sentido en esa región, no era ni rentable en muchas partes, cambió su geografía, se vino a menos, y esa región quedó ahí en el vacío. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? En Quindío se inventaron algunas cosas, el plátano, algo de turismo, pero en realidad se quedó en el vacío. Y alguna vez fui a mirar unas estadísticas y resultaba que buena parte de lo que llamamos las remesas, que entradas en dólares al país de personas, o sea, personas que están fuera del país, iban a la zona cafetera. Y entonces yo hice ahí, era congresista, entonces empecé a hacer preguntas, ¿por qué? Y eran jóvenes. Eran jóvenes, es decir, eran muchachas que se habían ido del país y que mandaban su plata en dólares a sus familias. ¿Qué hacían fuera del país? Pues en buena parte era todo esto que se llama la trata, la prostitución internacional. Entonces la región que había dado tanta riqueza a Colombia ahora veía a su juventud femenina vuelta esclava en el mundo, tratando de sostener lo que ya el café no podía hacer. Desde el punto de vista de las estadísticas frías, pues, pero ¿qué le pasa a una sociedad que observa que a sus mujeres les pasa eso? Pues es indigno, porque incluso en la historia mundial los pueblos se levantan contra eso. Y no, como si fuese normal, como normalizamos incluso la indignidad. Ahora me parece que va a haber una situación todavía peor, porque esa geografía varió completamente. La geografía del narcotráfico es diferente. Los carteles mexicanos han dominado las zonas productoras y las rutas. La mayor parte van por el Pacífico y por el Catatumbo. Y ahora es la población afro, la población indígena la que está sufriendo en primerísimo lugar estos efectos que antes se veían en Medellín, en la zona cafetera, ex cafetera, etcétera. Y al ser los carteles mexicanos, Gustavo Bolívar, los que tienen el control, ¿a dónde va a ir realmente la plata del narcotráfico? Porque en el entorno de la novela y de Catalina, la plata llegaba aquí y por eso producía esos efectos. Pues parte de la plata, porque buena parte siempre se ha quedado en Estados Unidos. Pero al ser los carteles mexicanos los que dominan el narcotráfico en Colombia, esa plata se queda en México y en los Estados Unidos. Es decir, que vamos a recibir ahora es lo peor. Sin plata y la violencia pura y la barbarie. Con ejércitos paramilitarizados que son los ejércitos privados del narcotráfico. Esa es me parece una de las circunstancias todavía más graves que se nos avecinan, porque ni siquiera la fundamentación económica, la construcción de edificios que ha vivido del lavado de dólares y de la tierra, eso ya va a dejar de existir.
Por eso la imperiosa necesidad de una transformación política en este país, porque ahora es sin el pan y sin el queso, o como decían por ahí, con el pecado y sin el género. Eso es lo que va a pasar ya a partir de estos instantes en Colombia. Bueno, ahora sí voy a leer mi columna. Vamos a ver dónde la ubico. Mi columna me inspiró pues María Jimena Duzán, porque se atrevió a ponerle un apellido que aquí no permiten ponerle a muchos de los políticos y de la política colombiana, que es el fascismo. Incluso la población en su mayoría no sabe qué es eso. Y no sabe que lo que nos está gobernando es algo que se llama un fascismo y que en cualquier parte del mundo eso sería visto con terror incluso. Se llama el fascismo a la colombiana. Han pasado cosas vertiginosas estos días en Colombia. Se han desatado las masacres como en tiempos pasados que creímos superados. Se ha concentrado casi todo el poder público en manos de Duque. Se han desplomado los puestos de trabajo y como respuesta han decretado una reforma laboral que conduce casi a una esclavitud al quitar todo asomo de estabilidad laboral. Han lanzado una campaña de persecución nacional e internacional contra Iván Cepeda y los acuerdos de paz. No quisiéramos aún decirlo con toda claridad, pero lo que avanza en Colombia es el fascismo. Nunca he calificado con el nombre de fascista a ninguna persona por más extremoderechista que sea, porque el fascismo se ajusta a una conformación histórica muy específica. Aunque hay fascismos que se diferencian entre sí, como el franquismo en España, del de los nazis en Alemania o el de los nazis comparados con el de Mussolini, lo cierto es que ese tipo de movimientos coincidieron en el gran apoyo de las clases medias, las religiones, el empresariado industrial y el latifundismo agrario. Fueron totalitarios y genocidas. Aprovecharon el miedo de la clase media a la ruina económica y a los cambios que exigía el movimiento obrero casi de manera insurreccional. La mano dura, expresada en la destrucción de sindicatos, los grandes partidos de izquierda, las minorías étnicas y el asesinato sistemático de la diferencia, de las personas consideradas diferentes a ellos mismos, fueron los rasgos comunes del fascismo europeo. Desde entonces, es ingenuo pensar que las extremas derechas, a diferencia de las derechas republicanas, no tienen como agenda el exterminio del contrincante. El fascismo entró a Colombia fundamentalmente a través del franquismo y se enquistó en el Partido Conservador que gobernaba Colombia a mediados del siglo XX. Núcleos de simpatizantes nazis se forjaron en los clubes empresariales de Medellín y Caldas, y entre redes de sacerdotes solidarios con la Iglesia española que bendecía el genocidio en su propio país. El fascismo a la colombiana se expresó de inmediato en el genocidio del pueblo liberal, en el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, en el chulavismo que recorrió a sangre y fuego todo el territorio colombiano matando liberales. Ese fascismo desencadenó la resistencia armada rural liberal y extendió en un dantesco juego de espejos la violencia de mediados del siglo XX. Los liberales aprendieron a usar las mismas prácticas de terror que se agenciaban desde el Estado. Las resistencias se volvían iguales en sus prácticas a las del poder. De allí nacieron las FARC y la historia contemporánea de Colombia. Cuando en 1948 se juzgaba en el Tribunal de Nuremberg a los nazis por sus crímenes contra la humanidad, en Colombia se desataba el crimen contra la humanidad en un genocidio que acabó
con el 5% de la población total. Del desplazamiento masivo de campesinos por la violencia surgieron nuestras grandes ciudades. Bogotá se puede dibujar como un tronco con anillos forjados por la historia de la violencia del país. Mientras los europeos, con ayuda norteamericana, en el Tribunal de Nuremberg, eran capaces de juzgar los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad, y a través del reconocimiento masivo de su sociedad sobre los hechos que habían pasado, extirpación del fascismo, con excepción de España, en Colombia jamás fuimos capaces. Todos los autores que ordenaron desde el Estado la violencia contra el pueblo liberal gaitanista y su exterminio jamás fueron juzgados. Jamás la sociedad reconoció los hechos dantescos que vivimos, las centenares de masacres, las fosas comunes, los descuartizamientos y el genocidio de centenares de miles de colombianos. La verdad detrás de esos hechos. Al contrario, se acabaron las clases de historia en los colegios. Los sitios de las masacres se borraron de la memoria con los nombres de las víctimas, y los victimarios firmaron un acuerdo de paz que los perpetuase en el poder con total impunidad. Borramos esa historia con un plebiscito, y de allí surgió el Frente Nacional de los Victimarios y su eterno estado de sitio. Gaitán y su pueblo fueron olvidados. Los gobernantes y dirigentes políticos, untados de la sangre del pueblo, escondieron las esvásticas, algunos libros. Nunca dejaron de colgar en las salas de sus casas los retratos de Franco, y coincidieron con él en la estrategia que los haría sobrevivir, la de aceptar de rodillas toda política internacional que ordenaran los Estados Unidos en plena Guerra Fría. Ya habían tratado con los Estados Unidos, regalándoles el Canal de Panamá y Panamá. El costo que pagaron nuestras oligarquías para no ser juzgadas por sus crímenes contra la humanidad, tanto en España como en Colombia, consistió en perder toda independencia y soberanía en manos de quienes asumían el poder mundial después de Hitler, los Estados Unidos, en fría confrontación con la Unión Soviética. Por eso mandamos un batallón a pelear en Corea, el Batallón Colombia, que una vez regresó al país, desató una represión armada contra el movimiento campesino cooperativizado en Villarrica, Tolima. En Corea y en el Tolima, nuestra oligarquía aprendió que no sería juzgada por tribunales como el de Nuremberg si aprendía a matar comunistas en masa, o lo que creía eran comunistas. El fascismo a la colombiana sobrevivió así, sin juicio, sin tribunal de Nuremberg, sin mayor apoyo popular. Se extendió en logias clandestinas conformadas por las élites, creció dentro del empresariado agrario, en las iglesias, dominó sectores de la educación para buscar cuadros entre la juventud, controló universidades privadas, fundó agrupaciones de extrema derecha, reclutó cuadros de la élite nacional que alistó para gobernar. De las universidades prefirió controlar las facultades de Derecho y de Comunicación Social, de donde salieron sendos periodistas y abogados vueltos magistrados, ideólogos en la construcción de concepciones de extrema derecha en lo jurídico y en el imaginario social, construidos desde los medios de comunicación. Logró penetrar las cúpulas del ejército y la policía, ayudados por la doctrina de la seguridad nacional que se extendía desde las dictaduras del Cono Sur y de la Guerra Fría. La figura del enemigo interno de la doctrina de seguridad nacional
congeniaba con la que Hitler se había inventado en el judío. Ambas servían para unificar pueblos dominados como rebaños y para desatar la violencia. La violencia se volvió la gran partera del fascismo. El miedo y el terror, como lo practicaron los nazis, permitía exterminar las rebeldías en las sociedades, las paralizaba y se facilitaba así su dominación. Una dominación hecha como en Alemania, Italia y España a punta de terror para amasar riquezas con el Estado y desde el Estado. Con la irrupción del narcotráfico, el fascismo clandestino, vergonzante, vio una oportunidad. No tanto porque Leder se jactara de ser alemán y de recordar a Hitler con su movimiento latino, sino más bien en una actividad mucho más estratégica, el MAS. Los Pedro Juan Moreno, que gustaban de poner el himno de los nazis en alto volumen en sus casas, comprendieron muy bien las tareas de la organización de las Convivir que expandía su jefe, el gobernador de Antioquia. Las redes del fascismo se armaron con los narcotraficantes. El viejo chulavismo se engarzó en el nuevo paramilitarismo y como en las décadas del 50 y 60 volvieron a retumbar en Colombia las masacres, las fosas comunes, las desapariciones forzosas, los descuartizamientos y el genocidio. Pero esta vez, a diferencia del ayer, contaban con amplio respaldo de la clase media asustada por las FARC y de sectores populares hastiados de la violencia guerrillera. El judío, construido como enemigo por los nazis, en Colombia se convirtió en las FARC. El gran enemigo construido para unificar la sociedad en torno a una agenda neoliberal y tan autoritaria y sanguinaria que se congració con el fascismo. Fascistas convencidos como Londoño Hoyos, Pedro Juan Moreno, Narváez u Ordóñez salieron a apoyar el movimiento. Con el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado se puso fin a la derecha republicana y el Partido Conservador terminó gravitando de nuevo alrededor de la nueva agenda de la extrema derecha. Pero, indudablemente, el movimiento fundamental se ubicó en el uribismo. En el uribismo estaban los dueños de los latifundios agrarios, que se habían vuelto los lavaderos preferidos de la mafia, y las clases medias urbanas aplaudiendo el exterminio. El gran empresariado admiraba cómo los obreros se habían domesticado también, sin sindicatos, que ahora se podían aumentar sin parar sus ganancias, y todas a uno aplaudían al nuevo líder al que comparaban con Bolívar, cuando en realidad se parecía a Franco, el sanguinario. Indudablemente el crecimiento de las FARC y la ceguera de su accionar armado en los 90 operó en la entrega de la sociedad media de Colombia al uribismo por temor a la toma del poder por este grupo guerrillero o a la aplicación en el mundo provincial de la Constitución del 91 que hablaba de derechos para la ciudadanía y para el campesinado. La década de los 90 fue la década del exterminio del liderazgo y la organización campesina, como la década de los 80 fue la década del exterminio de la izquierda. Entonces también en Colombia, como en la Europa nazi franquista, volvimos a ver las hogueras de los libros quemados, la destrucción del pensamiento libre y crítico en las universidades, el asesinato de los profesores y los líderes estudiantiles, la destrucción a sangre y fuego de los sindicatos para tener una clase trabajadora apaciguada y dominada. Volvimos a ver la destrucción física y homicida de partidos políticos de la izquierda por entero, de las masacres, los descuartizamientos,
las fosas comunes, las decenas de miles de desaparecidos y los centenares de miles de muertos, el genocidio, volvimos a ver el crimen contra la humanidad. Esta vez venía el crimen contra la humanidad también desde el Estado, pero con una poderosa energía que surgía de la alianza con el narcotráfico. También el narcotráfico había aprendido como la oligarquía que en medio de la Guerra Fría se podía lograr el beneplácito de los norteamericanos si se mataba en masa comunistas o a quienes se podía hacer aparecer como comunistas. La construcción de la contra nicaragüense con armas compradas con el dinero de la cocaína que le entregaban a la CIA se los había enseñado. Y esa ha sido la historia contemporánea de Colombia. Por eso no nos pueden extrañar los últimos acontecimientos. Claro que el uribismo quiere hacer trizas los acuerdos de paz porque necesita las FARC armada para tener un enemigo común como Hitler tenía a los judíos. Y claro que el aumento de las masacres tiene que ver con la intención de amedrentar al pueblo para manejarlo como rebaño. Y claro que se ha iniciado una persecución contra todo lo que suene a Iván Cepeda o a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. A la Corte Suprema de Justicia, el fascismo la ha querido destruir 3 veces desde 1985. Esta vez tienen como aliado al mal llamado periodismo. Claro que tenemos una clase media amedrentada porque se volvió pobre, porque quebró y la quieren seducir para que aplauda la masacre de los más pobres. Hoy se ha concentrado el poder público para construir una dictadura con ínfulas de totalitarismo. Procuradora de extrema derecha, amiga de Ordóñez, fiscal de extrema derecha investigando a Uribe después de una fuerte campaña de la prensa y del uribismo para amedrentar a la Corte Suprema de Justicia. Una Corte Constitucional a punto de ser tomada por el conservatismo ante la mirada confundida de magistrados que se presumen liberales. Un Congreso de la República completamente arrodillado gracias a los grupos políticos que hace unos años hicieron desde el gobierno la paz, pero que ahora acompañan al gobierno que quiere hacer trizas esa misma paz que hicieron. Muchos de esos parlamentarios se cambian de bando solo por un contrato de donde sacar dineros, de la repartija de las regalías y los contratos de vías terciarias que nadie vigila porque también se apoderaron de la Contraloría y de la Fiscalía. La prensa, que era la llamada a resistir el embate antidemocrático, es la principal activista de ese embate. Los medios son propiedad de los 4 hombres más ricos de Colombia, precisamente de los beneficiarios económicos del crimen contra la humanidad. Aquel fascismo europeo fue vencido en 1945 por jóvenes campesinos y obreros de Estados Unidos, de Francia, de la España republicana que combatió en el exilio, de la Bella Ciao, de los partisanos italianos, de las legiones guerrilleras de los yugoslavos, de la resistencia polaca judía, del activismo católico, de la resistencia griega, de los jóvenes campesinos y obreros rusos, del campesinado en armas chino. 50 millones de vidas costó derrotar el fascismo europeo. El fascismo colombiano también debe ser derrotado. Espero que en las urnas, como se derrotó el uruguayo, el argentino y el chileno. Para ello se necesita de una enorme movilización popular, de obreros y campesinos que dejen de votar por sus verdugos, de una juventud que sepa que del fascismo no se puede esperar un futuro, de una mujer que sepa que no hay mayor riesgo para sus hijos y su familia que la convocatoria a la violencia que hacen desde el poder.
En las hogueras desatadas por ese poder morirán sus propios hijos. Y por una clase media hoy empobrecida, por un pequeño y mediano empresariado que debe comprender que su futuro y prosperidad no está en el aplauso a la masacre, que no está en la tibieza que se convierte en cómplice, sino en la democracia. Un pueblo que pueda ver la posibilidad de Colombia, de una Colombia que pueda reconocerse por primera vez en la historia, no en la violencia perpetua, no en las exclusiones y esclavitudes de su población, no en la más enorme desigualdad planetaria, no en el genocidio y la ignorancia, sino en la paz, en esa justicia social que permite la convivencia tranquila y la prosperidad colectiva, en el conocimiento y la cultura, que es lo que nos hace específicamente humanos. Muchas gracias, Gustavo, por esa lectura. No sé si quieras comenzar, Gustavo, o comienzo yo con algunas reflexiones que tengo a primera vista de la lectura de Gustavo. Sí, dale, arranque yo, después doy mis impresiones. Listo, pues yo quisiera ante todo resaltar ese esfuerzo por esbozar, creo yo, de manera acertada un recuento histórico de lo que ha sido en cierto amañamiento y normalización de eso que Gustavo presenta como el fascismo a la colombiana y ese paralelo con lo que ha significado el fascismo europeo. Creo que es verdaderamente difícil a partir de tu demostración, Gustavo, apartarse de ese diagnóstico como imposible desconocer en tus palabras un radical talante socialdemócrata. Ahora, si bien uno puede adherir fácilmente a tu diagnóstico, puede igualmente percibir una visión bastante utópica o idealista de la democracia si tenemos en cuenta los asesinatos sistemáticos, el regreso de las masacres y los grados aberrantes de violencia en los que Colombia hemos llegado. Yo no estaría tan segura si alguno de los autodenominados socialdemócratas en Colombia estuvieran pagando la mitad del precio que ese régimen fascista en términos de vidas, persecución y violencia a los movimientos de izquierda está costando, y con la dificultad que en las circunstancias actuales tenemos para confiar en nuestro sistema electoral, yo no sé si estarían tan esperanzados en esa posibilidad pacífica y estrictamente procedimental que brinda la democracia. Sabremos que rechazas la vía armada, lo que se denotó en su momento con tus claros posicionamientos frente a las FARC cuando era un grupo armado, y como pacifista que soy, nunca le he visto tampoco la lucha armada como una opción viable. Sin embargo, no podemos desconocer que esa Europa que tomamos muchas veces como referente y que tú lo haces en tu columna, solo derrotó el fascismo con una verdadera guerra de resistencia, que fue mucho más allá de la desobediencia civil que tú has propuesto en el caso colombiano. Me surge la pregunta, ¿cómo podremos, a tu juicio, en términos prácticos, los colombianos resistir eficazmente de manera pacífica y civilizada a ese régimen de terror al que actualmente nos enfrentamos? Y no sé qué quiera decir Gustavo, de pronto si quieras contestar o de pronto esperar a que comente Gustavo. Sí, que Gustavo responda a esa pregunta. Esa es una pregunta dificilísima, porque es precisamente la que nos hicimos en 1989, incluso desde el 84, estando yo en el M-19, es decir, armado. Nosotros nos armamos, nos levantamos en armas para derrotar el Frente Nacional y el estado de sitio, la Constitución de 1886, y eso que hoy llamamos el fascismo. Y entonces la pregunta se convierte en, ¿teníamos razón en desarmarnos o debíamos continuar la guerra? Porque efectivamente en Europa la única manera de derrotar a los nazis fue con las armas, fue derrotándolos militarmente. Y no solamente eran partisanos, como les dicen en Europa, que es como se les llama a los guerrilleros allá, partisanos, que los hubo en toda Europa se prendió, digamos. Hasta en el interior de Alemania había grupos de resistencia, en los campos de concentración
y el más famoso es el que estaba en Varsovia. Se levantaron en armas. La insurrección de Varsovia prácticamente inició el repliegue alemán, pero también ejércitos enteros, el de Estados Unidos, el ejército rojo, que es el que llega a Berlín, etcétera. Digamos, todo eso para poder derrotar a los nazis y el fascismo europeo. Si nosotros permaneciésemos en armas en Colombia, nos hubiera cooptado el narcotráfico. Y esta es una realidad que los europeos nunca vieron, pues no lo vivieron, no era la época histórica. Aquí toda organización que esté en armas en los campos de batalla de Colombia termina cooptada por el narcotráfico, porque el narcotráfico tiene mucho más poder armado. Debe estarle pasando al ELN, yo supongo, no tengo muchos datos muy concretos, pero esta guerrilla que viene de la época, digamos, política, de la insurrección armada, muy juvenil, porque ellos nacen de las juventudes santanderianas de la Universidad UIS y de las juventudes del MRL liberal, pues hoy de eso no debe quedar nada. Alguna vez les mandé razón cuando estaban en negociaciones que tenían dos caminos, o el de Pablo Escobar o el del padre Camilo Torres. Y yo creo que están metidos en el camino de Pablo Escobar, si no reaccionan rápido y de una manera audaz, así el gobierno no quiera negociar con ellos, porque al gobierno le conviene la guerra por las razones que he expresado en mi columna. Entonces a mí me parece que la guerra en Colombia, que no fue así en Europa, lo que hace es potenciar aún más el fascismo, potenciar la antidemocracia, la vuelve poder. Al acrecentar los temores en la sociedad, partes importantes de la sociedad, comenzando por la clase media, se volcan a la antidemocracia, a aplaudir la antidemocracia. Es muy diferente la clase media que yo viví siendo joven en el M-19, que era mucho más pequeña porque el país era más pobre, que la clase media que yo he observado en estos años. La clase media, y por eso a quienes torturaban en el gobierno de Turbay Ayala eran a miembros de la clase media bogotana y de las grandes ciudades del país. 10.000 personas fueron torturadas que eran integrantes de la clase media, algunos obreros, algunos indígenas. El M-19 surgió de la clase media. Pero la clase media de hoy, pues hasta hace muy poco, es uribista. Y aplaude a Uribe y aplaude toda esa masacre, tal como lo hemos visto en los videos virales. Aquí no hay sino plomo, dicen. O los mataron porque algo estarían haciendo. Y cosas de esos tipos de frases que se han vuelto tan populares y que no reflejan más que esa mentalidad fascista. Porque no es que la persona se ponga a leer Mein Kampf y a Hitler y a Franco. A lo mejor ya ni saben quién es Franco, sino que es una especie de cultura, se transfiere como unas ideas, unos imaginarios populares. Y entonces la gente cree que está bien las masacres. Aplaudía a Carlos Castaño. No, pues si está matando guerrilleros, resulta que Claudio Castaño no mataba guerrilleros. Mataba a campesinos desarmados. Pero entonces les parecía bien porque creían que así el país llegaba a un orden en donde se podían volver ricos o disfrutar por lo menos de la apacible vida de clase media. Y todo eso se vino al suelo, se destruyó. Pero yo sí soy un convencido, espero no equivocarme, que este fascismo se puede derrotar en las urnas. Sí permiten las urnas. Sí permiten las urnas. Porque esto podría terminar en que las urnas quedan afectadas como un camino de solución.
Gustavo Bolívar debe estar estudiando ahí en la comisión el presupuesto. Y yo le he pedido que mire si está la partida para la compra del software de carácter público que debe tener la registraduría y que debe reemplazar a al que actualmente existe, que ya la justicia colombiana dijo que es fraudulento. Si esa partida no existe, nos van a querer llevar a unas elecciones en el 2022 con el software fraudulento. Y ese ya sería el campanazo que va indicando que quieren quitar el camino de las urnas. Si quitan el camino de las urnas, Colombia entra en otra realidad política. Yo aspiro a que la ciudadanía pueda presionar la posibilidad, el camino pacífico de las urnas, con transparencia, y que la mayoría de la sociedad, en medio de esta crisis tan dramática que estamos viviendo, que nunca había tenido una experiencia la sociedad colombiana, en su memoria no existe ese registro de una crisis como la que hoy vivimos. Nunca había padecido una crisis económica. Bueno, ahora tenemos una clase media pauperizada, como la clase media alemana en 1933, quebrada. Y ahora tenemos un incremento del hambre. Ya hablábamos de las 5 millones de personas que, teniendo las 3 comidas hace un año, hoy no puede comerlas. Adicionales a la gente pobre que ya existía. Y tenemos una quiebra de la pequeña y la mediana industria y empresa en toda Colombia. Y tenemos un instinto pavoroso, dantesco, instinto, ¿no? Una decisión de la clase política que dirige el país de quedarse con lo poco que queda, de robárselo, de mecateárselo. Es lo que se llama la piñata, la sensación de que no va más y que entonces tiene que llevarse todo lo que encuentre por delante. Y de esa sociedad, y depende mucho de nosotros mismos, tiene que surgir la gran fuerza del cambio, la gran fuerza que le abra las oportunidades a la gente y que permita que la comida llegue a la mesa, porque de eso es que se trata hoy, y que permita que esa pequeña y mediana empresa, que es la que puede generar puestos de trabajo, no solamente vuelva a revivir, sino que se expanda bajo las nuevas condiciones. Entonces, derrotar el fascismo nos implica, por una parte, una importante movilización popular en las calles, en las carreteras. Y implica seducir a la clase media a la democracia, al pequeño y mediano empresario a la democracia, no a seguir aplaudiendo la masacre como se hizo con Uribe antes. Si eso se logra, el fascismo queda en minoría y aislado, y por tanto debilitado. Claro, puede acudir al ejército, pero yo creo que los soldados de este país no le caminan de nuevo a meter al ejército de Colombia en una guerra perpetua y sin posibilidades. Yo creo que los soldados de este país, y si les permiten votar, así lo pueden demostrar, saben perfectamente que lo que más le conviene al ejército de Colombia y a ellos mismos como soldados es la paz. Y si eso es así, el fascismo puede y va a ser derrotado en Colombia. Muchas gracias, Gustavo. No sé si tú, Gustavo Bolívar, quieras hacer algún comentario inicial. Sí, claro. Sí, sobre la columna del tocayo, pues he estado a partir de estas últimas columnas, como investigando un poco las características del fascismo, distintas a las que uno conoce. Y de las 10 que he encontrado, 9 tienen similitudes con el accionar y con el actuar del gobierno y de su partido, el Centro Democrático. 9 de ellas. Dice que el fascismo le hace culto a la personalidad de su líder. Y bueno, eso ya está fuera de discusión. A pesar de que aparezcan pruebas y testimonios
y videos y audios que lo incriminan, siguen pensando que es inocente y salen a defenderlo en caravanas y lo tildan de secuestrado, lo victimizaron. Falta que lo canonicen realmente, que digamos un paso final del fascismo. La estatua. Dice que sobre el fascismo habla la similitud con el totalitarismo y el autoritarismo. Y esto tampoco está en discusión, eso es lo que estamos viviendo hoy. Totalitarismo, ¿qué quiere decir? Que todos los poderes terminan siendo ejercidos por ese dictador, por ese mandatario, digámoslo, por suavizarlo un poco. Y ya lo vimos que a pesar de que, como dijo Gustavo al comienzo, no tiene una gran fuerza electoral hoy, ni un apoyo en la ciudadanía, sin embargo, aprovechando el gran poder que tiene la chequera del Estado, pues está amasando poderes y puede ser uno de los gobiernos que más poderes haya amasado en la historia, incluso por encima de Uribe, si no estoy mal. Y es tener todas las IAs, Fiscalía, Contraloría, Defensoría, Procuraduría, el Congreso de la República, los medios de comunicación, la banca, no quiero reñir aquí con un debate que hicimos hace 8 días con Gustavo con lo electoral, pero realmente el Consejo Nacional Electoral sí tiene mayorías, también tiene el Consejo Nacional Electoral, y a menos que el registrador nos cumpla la palabra de comprar un software, de adquirir un software que pertenezca a la nación, que le pueda entregar a los partidos políticos los códigos fuente para que ellos hagan su auditoría, pues también tiene la registraduría. Y la pregunta que dice Gustavo sobre si hay en la Comisión Tercera, en el estudio que estamos haciendo del presupuesto hoy, una partida para comprar ese software, la respuesta no la hay. De hecho, Gustavo ha solicitado que incluyamos a través de una proposición esa partida. Pero ahí empiezan mis sospechas, porque el registrador nos dice que lo va a hacer, pero cuando le preguntamos en una reunión privada con Gustavo si había la partida, nos dijo que no. Entonces, si no está la partida para 2021, pues él no la puede pedir en 2021 para 2022, porque las elecciones son en 22, pero ni siquiera en 2022, sino a comienzos de 2022. Y un software de estas características, que es una cosa gigantesca, para mí, yo no tengo mucha experiencia en eso, pero lo que he consultado, no se elabora, no se fabrica, no se construye en menos de 6, 7, 8 meses, incluso más con las pruebas que hay que hacerle. Entonces, ahí ya empiezo yo a tener una sospecha ahí mala. Por eso vamos a pedir nuevamente, yo incluso le dije al registrador, pero por favor hagan unas cotizaciones para pedir esa partida, pero tenemos el tiempo en contra, porque ya está muy cerca la fecha en que hay que aprobar por ley el presupuesto y vamos a insistir esta semana que nos den un precio tentativo de lo que podría costar la elaboración de ese software, la fabricación de ese software, para que se incluya esa partida. Si no se incluye esa partida, no va a haber software. Como dijo Gustavo, es un software corrupto, pero no porque lo digamos nosotros, ni lo diga Petro, sino que lo dijo el Consejo de Estado. En un fallo que le devolvió 3 curules que le había robado Almira, dijo que ese era un software corrupto. Bueno, ahí, eso es una de las cosas que hay que remediar y urgentemente. Dice que el fascismo también ilegaliza la oposición, pues también se sale de la comparación. Han intentado pasar proyectos de ley para criminalizar la marcha, por ejemplo. Y a la oposición pues la persiguen, la perfilan y la chuzan. Nosotros nos han chuzado, el ejército. Lo que pasa es que la revista Semana, a pesar de que fue quien hizo la denuncia, se quedó corta porque en un primer informe había dicho que esos informes llegaban a manos de un miembro del Centro Democrático, nunca lo quisieron revelar. Entonces se quedan las verdades a medias ahí. No agradece que al menos lo hayan publicado, pero las verdades se quedan a medias. Y nosotros sí quisiéramos saber cuál es el miembro del Centro Democrático que canaliza esa información y para qué. Obviamente tiene que llegar al presidente, como las chuzadas de 2006, 2007, 2008, aunque el presidente salió indemne del asunto, pues la hicieron su directora o su director del DAS y su secretario privado, imposible pues que no le haya llegado la información a él.
de todo lo que chuzaron, incluso a Gustavo Petro, a Holman Morris, a los magistrados, periodistas, etc. Y también se caracteriza el fascismo ya en una fase moderna por la construcción, que en esto se han vuelto maestros y han ido acuñando unos rótulos, como por ejemplo el castrochavismo, que les funcionó a las mil maravillas, y van inventando mentiras según las necesidades, y la más grande, y las más grandes, digamos, que lanzaron con motivo del plebiscito por la paz, pues fueron que Timochenko iba a ser presidente de Colombia, incluso pusieron vallas por todo el país, que además tienen el dinero para hacerlo. Es un partido que recoge 70.000 millones de pesos, no solamente del gobierno, sino también de más de 100 empresas que le financian su operación y él la traslada a través de triangulaciones a las campañas. Entonces pueden poner vallas por todo el país diciendo que Uribe es un héroe, diciendo que Timochenko va a ser presidente de Colombia, etcétera. Pero el problema es que eso tiene un límite y esas verdades que han construido a partir de mentiras, yo digo verdades porque la fuerza de la repetición las vuelve verdades, terminan cayéndose. Entonces ya la gente hoy se dio cuenta que Timochenko no fue presidente. Se lanzaron a las elecciones y no sacaron ni un concejal de Bogotá. Era una mentira flagrante, porque la gente la creyó. Ya saben que es mentira que Timochenko va a ser presidente, ya saben que es mentira que le entregamos el país a las FARC. Lo único que se les dio fue 5 curules. Los señores han ido asistiendo juiciosamente al Congreso, hacen debates, presentan leyes. A mí me parece eso perfecto, muy bien, mejor que lo que había. Y eso no fue entregarle el país a las FARC. Somos 108 senadores, los 5 no alcanzan a ser el 4% del Congreso. Ni siquiera los 23 hemos podido incidir para cambiar muchas leyes, sean menos los 5. Y entonces todas esas mentiras se les han ido cayendo y la del castrochavismo pues ya se le cayó. Entonces como le cayó la del castrochavismo, inventaron ahora la del prechavismo, a jugar con palabrejas. Pero el problema es que la gente, pues no toda la gente es crítica, no toda la gente tiene un poder de análisis, entonces algunos van cayendo en esas trampas. Y ese es lo peligroso de este fascismo. Por eso la columna de Gustavo, tanto como la de María Jimena, son tan oportunas, porque llamar las cosas por su nombre. Eso es lo que está gobernando hoy a Colombia, el fascismo. Allá eran las camisas negras, aquí son las águilas negras, hay que decirlo, que son sus aparatos paramilitares de justicia privada. Y así lo han ido imponiendo. Y el peligro de este fascismo es que el coletazo es bravo. Y ahí es donde tenemos que decirle a todos, cuídense. Líderes sociales, no den papaya, cuídense. Políticos que estén pensando en las elecciones del 2022, cuídense. El coletazo del fascismo, cuando se va a caer, es lo que dice la experiencia mundial, es muy bravo, es muy violento. Y esta, ojalá sea la excepción, pero yo no creo, conociéndolos, que van por delante, tienen la impunidad, tienen la fiscalía, tienen la procuraduría, tienen toda la impunidad, tienen todo cubierto, tienen los medios para que le laven la imagen, tienen la plata. Entonces, ahí es donde tenemos que decir, vamos a cuidarnos, vamos a cuidar a nuestro líder, vamos hay un hombre que nos está dando ejemplo de cómo defenderse, y lo acaba de hacer Gustavo también en 2 instancias, ante la Corte Interamericana y ante el Consejo de Estado, cómo se defienden Petro y Cepeda de todas las calumnias, de todos los procesos, de todo lo que les llega, de las multas, y siempre ganan. Entonces, ese es un ejemplo que hay que seguir, y esa es la senda, lo jurídico, aprovechando que Colombia todavía tiene acuerdos internacionales, jurídicos incluso, antes de que se retiren, porque eso fue un paso que dio Venezuela cuando ya vieron que la Corte Interamericana iba a sacar a Leopoldo López. Aquí la pueden dar en cualquier momento también, pero antes de que lo den, ahí tenemos las instancias internacionales, y yo creo que eso es lo que nos salva. Y seguir el ejemplo de estos hombres de cómo luchan desde lo jurídico, sin medios, sin plata, con la sola paciencia, hasta lograr estos grandes fallos que nos han entregado en estos días. Yo lo dejo ahí. Parece que ha sido una columna muy, muy afortunada, que tiene la gente que leer, y les pido el favor que la compartan, que muchas personas se enteren de verdad de lo que está viviendo Colombia.
Gracias. Yo quisiera hacer otra pregunta, Gustavo, si todavía el tiempo nos da, no sé ustedes cómo estén de tiempo, o Sí, una alcanzamos a hacer otra pregunta para acabar a las 9. al final. Ok, la verdad es que teniendo en cuenta la crisis económica generada durante la primera posguerra, que eso fue caldo de cultivo para la emergencia del fascismo europeo a mediados del siglo XX y que más recientemente la crisis económica y migratoria iniciada en el 2018 ha tenido también como consecuencia el auge de ideologías fascistas en ese continente y que estos hechos son frecuentemente analizados desde una perspectiva regional. Me gustaría saber, Gustavo, cuál es su lectura de ese fascismo a la colombiana desde una perspectiva regional latinoamericana. En el contexto de la crisis sistémica generada con la pandemia, en América Latina se habla particularmente de los peligros de esa deriva autoritaria facilitada por la prolongación indeterminada de los estados de emergencia o los estados de excepción, que sobre pretexto de hacer frente a la crisis tienden a menguar de manera desproporcionada las libertades fundamentales de los ciudadanos, a tomar medidas antidemocráticas y a imponer una legislatura de excepción sobre temas que nada tienen que ver con la emergencia. En esta medida, ¿cuáles son, a tu juicio, los desafíos frente a esa Colombia sumergida en el fascismo, en un escenario de pospandemia dentro de una región golpeada por el autoritarismo y gobernada en este momento particularmente por gobiernos de derecha y de extrema derecha? Veamos un poco las diferencias entre una época histórica que no se va a repetir, que es la del 33, y lo que estamos viviendo en Colombia, 33 allá en Europa y Colombia ahora en el siglo XXI. 33, efectivamente una inmensa crisis económica, la del 29-30, que empobreció prácticamente todo ese mundo europeo y el norteamericano. Y hoy la tenemos, ¿cierto? Son similares, de pronto incluso la actual puede ser más profunda, mucho más global. Pero coinciden los dos escenarios. La crisis económica se da en ambos lados. Allá había, en esa época, en el 33, otro hecho, que es lo que llamamos las insurrecciones obreras, la revolución obrera, la rusa del 17, que gana una guerra en el 2021 al interior de Rusia, y se extienden esas insurrecciones a Alemania, a Austria, la de Viena, a Hungría y otros lugares, y a España, precisamente ahí en el 36, que gana las elecciones el Frente Popular, pero que inmediatamente respondido de manera violenta y armada por el fascismo español. Y entonces, esas insurrecciones obreras, amedrentan a una clase media que está empobrecida. Y es lo que la hace voltear políticamente a aplaudir los fascismos. O sea, por temor a los obreros, que eran más pobres que ellos, aplauden y le dan el poder al fascismo. Y mira la catástrofe que provocaron en toda Europa. Eso no exactamente no ocurre en América Latina en este momento, ni en Colombia. Lo que tenemos no es una insurrección obrera, sino triunfos electorales de movimientos progresistas, que yo no sé si en la mente de la sociedad equivale a lo mismo, porque indudablemente Correa tiene mayoría, ahora no lo dejan ser candidato, pero tiene mayoría en las encuestas en Ecuador. Evo Morales, que no lo dejan ser candidato, tiene mayoría en las encuestas de Bolivia. Lula, que no lo dejan ser candidato. Y todo esto es una misma estrategia. Tiene mayoría electoral en Brasil, pues ganan de nuevo los peronistas en Argentina. En Chile, la extrema derecha que gobierna no se puede sostener. La salvó la pandemia, mejor dicho. Entonces, digamos, el escenario de una victoria, de las victorias populares electorales, otra vez está vigente, sin olvidar el enorme avance de Colombia Humana. Son 8 millones de votos. Gaitán había logrado el 26% del electorado en el 46
nosotros logramos el 43. Luego, pues de pronto no es tanto la insurrección obrera, pero sí el miedo a una victoria popular. Y entonces se da el segundo elemento de parecidos, ¿no? En los dos momentos de la historia. Ahora, lo que yo veo, allá se inventaron la palabra judeo-bolchevique. 1933 se la inventó Goebbels, que parece seguir siendo el gran director de comunicaciones en el mundo de hoy. Goebbels era el director de propaganda de Hitler, para quienes no conozcan este episodio. Y Goebbels era el que decía que había que mentir y mentir y mentir, porque así se iba conquistando, se hacía aparecer la mentira como verdad, y es el gran manipulador de las masas alemanas. Prácticamente su estrategia es seguida hoy a pie juntillas, pero a partir de estos nuevos medios tecnológicos. Las campañas del uribismo son campañas profundamente mentirosas. Casi que dan asco, digamos, pero tienen efecto, como Goebbels lo decía, así lo afirmaba. Y lo que está fallando, lo que no vuelve parecido el asunto, es que yo pienso que las clases medias pueden girar no hacia el fascismo, como hasta ahora lo han hecho, sino hacia una salida democrática. Y este punto se vuelve importante. Nosotros lo estamos debatiendo en caliente porque todo este tema del fajardismo, de lo que llaman el autodenominado centro, la tibieza y un poco de nombres, tiene que ver con una discusión al interior de un cuerpo social que es de clase media. Entonces, fajardismo es, pues, Uribe, eso lo sabemos nosotros. Por alguna razón, los fajardistas de Medellín, al lado de los uribistas, quieren revocarle el mandato al alcalde de Medellín. ¿Por qué? Pues por el GEA, por el grupo empresarial antioqueño que los financia a ambos, y por la decisión del alcalde de sacarlos de la empresa pública de Medellín, que además es lógica, porque si es pública, entonces ¿por qué tiene que manejarlo una empresa privada? Pero bueno, digamos, ahí se nota ya una gran discusión, porque entonces el fajardismo lo que intenta es inutilizar a la clase media para que no haga una alianza con el pueblo colombiano en el sector más popular y cambiaría el país. Esa alianza cambiaría el país. Entonces ellos la detienen, entonces no, nada con ellos, no es que sea con Petro, es con el movimiento popular, con las reivindicaciones del movimiento popular. Si la clase media se queda ahí, que no sabemos bien, puede apostarle a eso, como era antes. Entonces se saca un poquito a Uribe, pero sigue con el uribismo, pues no hay transformación política. Pero si lo logra, y si se logra en Ecuador, y se logra en Brasil, y se logra en Chile, y se logra en Bolivia, entonces este mundo autoritario cesa en toda América Latina. Y en eso creo que va a tener también un papel muy importante, otra variable que no existía tanto en esa época europea del 33 cuando Hitler asciende al poder, que es los Estados Unidos, lo que suceda en los Estados Unidos, que es en noviembre, creo. Tocayo debe saber mejor yo que eso que yo. Si gana Trump, recuerda que el señor Bannon con sus fortunas es el gran irradiador de la internacional fascista en el mundo. Pero Bannon, que era aliado de Trump, pero si gana Trump, el camino de la humanidad, no solo de Colombia y América Latina, va a ser terrible. Y entonces las resistencias van a tener que comportarse de otra manera, como estamos pensando. Pero si gana este señor Biden, que no es que sea un gran reformador ni nada por el estilo, pero puede posibilitar el que los caminos pospandémicos del mundo puedan ser más democráticos, y eso ayudaría mucho en América Latina a detener
toda esta ola de autoritarismos dictatoriales, fascismos, que está asomándose en el poder, como las orejas del lobo, se asoman en el poder. Muchas gracias, Gustavo, por esta respuesta. Bueno, ya nos acercamos a las 9 de la noche. No sé si de pronto, Gustavo Bolívar, ¿tú quieres hacer algún comentario? Sí. Se me quedó un dato sobre algo que comentó Gustavo, lo digo muy rapidito, y es que me ha llamado la curiosidad esa estadística que presentó hoy el DANE sobre la seguridad alimentaria dentro de la pandemia, y un dato, y es que dentro de las ciudades, la que más, donde hay más gente aguantando hambre hoy, es Barranquilla. Dice de Barranquilla el dato que hay 53%, 54, 93, 97, 54% de personas comen las 3 veces al día, solo el 43 come 2 comidas al día, y hay un 2,1 que no come sino una comida al día. Una persona que come una comida al día está aguantando hambre, literalmente. Tal vez el de las 2 aguante, pero el de una comida al día. Entonces alguien me dice, pero es poquito, hay mucho más. No, 2,1 por, calculemos con área metropolitana, unos 1.600.000 habitantes, estamos hablando de 32.000 personas. No sé si sean familias, hogares, perdón, 30.000 hogares, pueden ser 100.000 personas aguantando hambre en Barranquilla. ¿Y por qué hago énfasis en Barranquilla? Aunque hay otras ciudades, en Bogotá me pareció alto también, 1,82, pero hay una que no tiene, por ejemplo, Bucaramanga. En Bucaramanga no hay una sola familia que no coma entre 2 y 3 comidas, es cero. Pero ¿por qué me detengo en Barranquilla? Porque es una ciudad donde se vende el voto. Y entonces ahí lo que hay que decirle a la gente es que esa plata del voto le dura un día y el hambre le dura 4 años. Y eso es otro de los flagelos que hay que combatir de cara a 2018. Y lo otro, pues que ojalá no vayan a echar a este señor del director del DANE, porque ha venido dando unas estadísticas muy como en contra del gobierno, pues no le favorecen, y entonces ya le veo los días contados. Bueno, eso quería decir, Cielo. Muchas gracias a Esperemos todos. que no. Sí, No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Gustavo Petro, Gustavo Bolívar, a toda la audiencia que nos acompañó el día de hoy. Y yo creo que podemos dar por terminado, al menos por hoy, esta presentación. Gracias a todos, por favor compartan, insisto en que compartan, que mucha gente vea esto, y nos vemos el domingo con otro amigo de la casa, dando esperamos que sea Urias, o tenemos ahí varios amigos que quieren dirigir estas charlas. Me parece que ha sido muy enriquecedor para todos. Muchas gracias. Hasta luego, tocayo. Chao, suerte. Chao, y muchas gracias, Cielo. Muy bien. Gracias. No, a ustedes.